La noche se iluminaba con los colores vibrantes de la celebración en Córdoba. Las calles empedradas estaban llenas de vida, música tradicional resonaba en el aire y los aromas de la comida típica envolvían cada rincón. Asistí a la fiesta con un grupo de amigos, tratando de disfrutar del ambiente festivo, pero mi mente estaba lejos, atrapada en pensamientos sobre mi vida actual. La crisis de mediana edad me había dejado una sensación de insatisfacción que no podía ignorar. Mientras caminábamos entre las casetas decoradas, vi a un joven que me llamó la atención. Su risa era contagiosa y su energía, desbordante. Al acercarme, me di cuenta de que era amigo de mi hija. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo inapropiado que sería sentir algo por alguien tan joven y tan cercano a ella. Pero había algo en su mirada que me hizo sentir viva, como si el tiempo se detuviera por un instante. La conversación fluyó con naturalidad entre nosotros. Hablamos sobre la fiesta, sobre nuestros gustos musicales y las tradiciones cordobesas. Cada palabra parecía acercarnos más, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros entendíamos. A veces nuestras manos se rozaban accidentalmente y cada contacto enviaba una corriente eléctrica por mi cuerpo. Mientras reía ante una anécdota suya, noté cómo sus ojos brillaban bajo las luces festivas. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron por un instante más prolongado de lo habitual. Su expresión era intensa y sincera, sentí como una conexión instantánea se formaba entre nosotros, como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. El tiempo pasó volando y antes de darme cuenta, la noche estaba llegando a su fin. La música comenzó a desvanecerse y las luces parpadeaban suavemente mientras la gente comenzaba a dispersarse. Me sentía dividida entre regresar a casa con mis amigos y quedarme un momento más con él. La chispa que había encendido en mí esa noche persistía en mi mente como un eco incesante. Al despedirnos, nuestras manos se encontraron nuevamente en un breve apretón antes de separarnos. La sensación fue cálida y confusa, una mezcla de deseo y culpa me invadió al recordar quién era realmente, una mujer madura con responsabilidades familiares y expectativas sociales que cumplir. Regresé a casa sintiendo el peso del conflicto interno sobre mis hombros. La imagen del joven seguía presente en mi mente mientras intentaba concentrarme en las conversaciones triviales con mis amigos sobre la fiesta. Pero no podía evitar preguntarme qué significaría esta atracción prohibida para mí, ¿sería solo una ilusión pasajera o algo más profundo? Esa noche marcó el comienzo de una lucha interna que cambiaría mi vida para siempre. Al llegar a casa, encontré el silencio habitual que reinaba en mi hogar. Mi pareja ya estaba dormido, sus ronquidos suaves resonaban en la oscuridad del dormitorio. Me desvestí lentamente tratando de no hacer ruido para no despertarlo, pero mis pensamientos seguían girando alrededor del joven invitado y nuestras interacciones llenas de significado. Las horas pasaron sin que pudiera conciliar el sueño, cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía ante mí con esa mirada intensa que parecía entenderme mejor que nadie más. La culpa comenzaba a atormentarme al pensar en lo inapropiado que sería dejarme llevar por estos sentimientos hacia alguien tan cercano a mi hija. Decidí ignorar esos pensamientos al día siguiente e intentar retomar mi rutina diaria con normalidad. Sin embargo, cada pequeño recordatorio del encuentro me hacía dudar. Una canción sonando en la radio o el aroma del café recién hecho traían consigo recuerdos vívidos de esa noche mágica llena de posibilidades. Un día después del encuentro, mientras tomaba un café en una cafetería local llena de gente conocida, recibí un mensaje inesperado del joven invitado: ¿te gustaría salir otra vez? Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras, la tentación era abrumadora pero también aterradora. En ese momento comprendí lo complicado que podría llegar a ser todo esto si decidía seguir adelante con esta relación secreta. ¿Qué pasaría si alguien lo descubría? ¿Cómo afectaría eso a mi familia? Las preguntas comenzaban a acumularse como nubes oscuras sobre mí mientras trataba de encontrar claridad entre mis emociones contradictorias. La decisión no sería fácil. El paso hacia adelante podría implicar dejar atrás todo lo conocido por algo incierto pero emocionante al mismo tiempo. Mientras reflexionaba sobre mis opciones frente a una taza humeante de café, sentí como el peso del dilema aumentaba: ¿debería arriesgarme o permanecer atada a la seguridad familiar? La noche anterior al encuentro prometido llegó rápidamente,
no podía evitar sentirme ansiosa e inquieta ante lo desconocido que me esperaba. Mientras miraba por la ventana hacia las calles iluminadas por faroles antiguos, sabía que esta decisión cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. El eco del mensaje aún resonaba en mi mente: ¿te gustaría salir otra vez? La atracción prohibida había comenzado como un destello fugaz, pero ahora amenazaba con convertirse en un fuego incontrolable si no tomaba una decisión pronto. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Miré por la ventana y vi a los vecinos salir a sus rutinas diarias. Mientras tanto, yo luchaba con una tormenta interna. Era como si el mensaje del joven hubiera encendido una chispa que no podía ignorar, pero también me llenaba de culpa. La imagen de su rostro, su risa despreocupada, se repetía en mis pensamientos como un eco persistente. Decidí que era mejor centrarme en mis responsabilidades diarias. Preparé el desayuno para mi familia y traté de sumergirme en las tareas del hogar. Sin embargo, cada vez que escuchaba el sonido de mi teléfono, el corazón me daba un vuelco. ¿Sería él? ¿Habría decidido dar un paso más en esta conexión tan inesperada? La idea era aterradora y emocionante a la vez. A medida que pasaban las horas, la culpa se convertía en un peso insoportable. La vida que había construido parecía desmoronarse a mi alrededor mientras me debatía entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. En un intento por ahogar esos sentimientos, decidí salir a caminar por el parque junto al río. Tal vez el aire fresco y la belleza del paisaje me ayudarían a aclarar mis pensamientos. El parque estaba lleno de vida, familias disfrutaban del día soleado y niños corrían riendo. Me senté en un banco y observé cómo todo transcurría con normalidad, ajeno a mi tormento interno. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar paz en medio del caos emocional. Pero entonces recordé su mirada intensa y cómo había sentido una conexión instantánea aquella noche. De repente el sonido de un mensaje rompió mi ensueño. Con manos temblorosas, saqué el teléfono de mi bolso. Era él: ¿te gustaría encontrarnos hoy? Un torrente de emociones me invadió, la tentación era abrumadora y me sentí atrapada entre dos mundos. Decidí ignorar el mensaje, debía ser fuerte y resistir esta atracción peligrosa. Regresé a casa y traté de concentrarme en las conversaciones familiares, pero todo parecía superficial comparado con lo que estaba sintiendo por él. En cada risa compartida con mis seres queridos, había una sombra de lo que realmente quería. Esa noche, mientras todos dormían, me encontré sola en la sala de estar con mis pensamientos desbordados. La luz tenue iluminaba los recuerdos familiares en las paredes, sin embargo, no podía escapar del deseo creciente que tenía hacia aquel joven. Fue entonces cuando decidí enviarle un mensaje: ¿podemos vernos? A pesar del miedo que sentía al dar ese paso, algo dentro de mí ansiaba más. El encuentro se programó para el día siguiente en una cafetería local conocida por su ambiente acogedor y sus deliciosos pasteles. Mientras esperaba su llegada, cada segundo se sentía como una eternidad, la ansiedad crecía dentro de mí como una marea imparable. Cuando finalmente apareció, su sonrisa iluminó el lugar y mis dudas comenzaron a desvanecerse. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, la conversación fluyó naturalmente entre nosotros como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Hablamos sobre nuestros intereses comunes, música, arte y los encantos ocultos de Córdoba. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron intensamente, algo cambió en el aire entre nosotros. Fue como si todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Sin pensarlo dos veces nos besamos, fue un acto impulsivo pero lleno de significado. El beso fue breve pero electrizante, al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea irremediable. La culpa regresó como una ola fría después del calor inicial del momento compartido, no podía evitarlo ni ignorarlo más tiempo. La conversación continuó después del beso, sin embargo, había cambiado irreversiblemente para mí. Sentí que ya no podía volver atrás a esa vida monótona que había estado llevando hasta ahora. A medida que avanzaba la tarde nos despedimos prometiendo vernos nuevamente pronto.
Regresé a casa con una mezcla embriagadora de felicidad e inquietud palpitante en mi pecho. Sin embargo, al llegar a casa encontré un mensaje inesperado: ¿tienes tiempo para hablar? Era uno de mis amigos cercanos. Sabía que estaba pasando por cambios difíciles últimamente y sus palabras resonaban con preocupación genuina. La inquietud se apoderó nuevamente de mí mientras pensaba qué decirle sobre lo sucedido ese día o incluso sobre lo que había comenzado entre nosotros dos. Mi mente se llenó de imágenes contradictorias, momentos felices junto a mi familia versus esa chispa nueva e inexplorada con él. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y recordaba cómo habían chocado nuestras vidas momentáneamente pero profundamente impactantes unas contra otras. Al amanecer del día siguiente decidí enfrentar lo inevitable. Necesitaba hablar con aquel amigo sobre mis sentimientos confusos antes de tomar decisiones apresuradas o dejarme llevar por esta nueva atracción sin rumbo claro. Mientras tomábamos café esa mañana en nuestra cafetería habitual, un lugar donde tantas historias habían comenzado, le conté sobre mis dudas e inseguridades respecto al joven invitado y cómo eso afectaba cada aspecto de mi vida diaria. Él escuchó atentamente antes de responder: «Debes ser honesta contigo misma». Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras pensaba cómo podría ser honesta sin romper corazones o perderme aún más en este laberinto emocional. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos sobre expectativas familiares y sueños olvidados hasta ese momento. Finalmente llegué a entender que debía tomar control sobre mi vida antes de dejarla ir completamente fuera de mis manos. Cuando llegué a casa esa tarde tenía claro qué pasos debía seguir: enfrentar esta atracción prohibida o dejarla ir para siempre antes de perderme completamente en ella. La tarde se desvanecía mientras me sentaba en el pequeño patio de mi casa, rodeada de flores que solían alegrar mis días. Sin embargo, en ese momento el aroma del jazmín no lograba calmar la tormenta que bullía en mi interior. Había tomado una decisión, y aunque sabía que era necesaria, el peso de la incertidumbre me oprimía. Mi pareja llegó a casa con la misma rutina de siempre. Su sonrisa parecía ajena a mis pensamientos tumultuosos. Conversamos sobre lo cotidiano, las tareas del hogar, los planes para el fin de semana y los compromisos familiares. Mientras hablaba, sus palabras se deslizaban por mis oídos como un murmullo lejano. La imagen del joven no dejaba de invadir mi mente. La idea de lo que podría ser una nueva vida me resultaba tentadora y aterradora al mismo tiempo. En cada rincón de mi hogar, recordaba momentos compartidos con mi pareja. Sin embargo, cada recuerdo se sentía más distante que el anterior. La conexión que alguna vez existió se había ido desvaneciendo lentamente, dejando un vacío que ahora buscaba llenar con algo nuevo. Esa noche decidí salir a caminar por las calles empedradas de Córdoba. Las luces titilantes de los bares y cafés iluminaban la ciudad con un brillo cálido y acogedor. La música tradicional resonaba en el aire, y las risas de los grupos reunidos me recordaban la alegría que había perdido en mi propia vida. Mientras caminaba sin rumbo fijo, mis pensamientos giraban en torno al joven invitado. Recordé su mirada intensa y cómo había logrado hacerme sentir viva nuevamente. Era un sentimiento extraño. La atracción era palpable y me hacía cuestionar todo lo que había construido hasta ahora. Me detuve frente a una cafetería local, donde el aroma del café recién hecho me atrajo hacia su interior. Al entrar, noté a algunos conocidos charlando animadamente en una esquina. Decidí sentarme lejos para no ser interrumpida. Pedí un café y traté de concentrarme en las conversaciones ajenas mientras mi mente divagaba entre lo prohibido y lo correcto. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del joven. Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras: ¿te gustaría dar un paseo mañana? Me encantaría verte. La emoción se mezcló con el miedo al pensar en las posibles consecuencias. Mi vida estaba llena de expectativas familiares que pesaban sobre mí como una losa. Al llegar a casa esa noche no pude dormir pensando en esa invitación inesperada. A la mañana siguiente decidí aceptar su propuesta. Necesitaba entender si esta atracción era real o simplemente una ilusión provocada por mi crisis personal. El encuentro estaba lleno de nerviosismo y anticipación. Caminamos juntos por las calles floridas de Córdoba, hablando sobre trivialidades mientras nuestras miradas se encontraban con frecuencia.
Cada rayo del sol parecía intensificar la conexión entre nosotros, era inevitable sentir cómo crecía la tensión entre ambos. En un momento dado nos detuvimos frente a un pequeño parque junto al río. Allí el ambiente era tranquilo, solo el sonido del agua fluyendo nos rodeaba mientras nos mirábamos fijamente. Fue entonces cuando ocurrió, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante que encendió una chispa dentro de mí. El instante fue efímero pero intenso, sentí como si todo lo demás desapareciera momentáneamente, mis preocupaciones familiares, mis dudas sobre el futuro. Todo quedó relegado a un segundo plano mientras nos perdíamos uno en el otro. Sin embargo, tras ese breve momento de felicidad, la realidad regresó con fuerza a mi mente. Las consecuencias de nuestras acciones comenzaban a asomarse como sombras amenazadoras sobre nosotros dos. Sabía que esto podía complicar aún más mi vida ya inestable. Después del beso, caminamos en silencio durante unos minutos antes de encontrar una banca donde sentarnos juntos nuevamente. Me miró directamente a los ojos y preguntó qué pensaba sobre lo sucedido entre nosotros. Esto es complicado, respondí finalmente tras unos instantes llenos de dudas. Lo sé, dijo él con sinceridad visible en su rostro juvenil. Pero siento algo especial contigo. Mis pensamientos eran confusos e intensos, quería dejarme llevar por esa emoción nueva pero también sabía que debía ser cautelosa. La vida familiar seguía siendo una gran preocupación para mí, no podía arriesgarlo todo sin pensarlo bien primero. Nos despedimos después del paseo sintiendo una mezcla extraña entre felicidad e inquietud por lo que vendría después. Mientras regresaba a casa esa tarde comprendí que esta atracción no solo me había hecho sentir viva nuevamente sino que también había despertado viejas inseguridades sobre quién era realmente yo fuera del rol familiar. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde nuestras miradas decían más que 1000 palabras. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de ver al joven, el peso del secreto se volvía más pesado sobre mis hombros. Las discusiones con mi pareja comenzaron a aumentar, él notó algo diferente en mí pero nunca supo concretamente qué era eso que me tenía tan distante emocionalmente. Las tensiones acumuladas hicieron eco en cada rincón del hogar, ya no podía ignorar cómo me alejaba lentamente de quien solía ser parte integral de mi vida diaria. Una noche particularmente difícil culminó con una discusión acalorada sobre trivialidades cotidianas. Ambos sabíamos que había algo más profundo detrás de nuestra falta de conexión pero nadie se atrevió a mencionarlo abiertamente. Al final de esa noche decidí salir nuevamente para despejarme, necesitaba encontrar respuestas antes de seguir adelante con esta relación secreta o ponerle fin definitivamente antes de perderme completamente entre sus brazos. Caminé hacia el parque donde habíamos compartido aquel beso inolvidable. Deseaba encontrar claridad entre las sombras danzantes bajo la luz tenue del farol cercano cuando vi al joven esperándome allí como si hubiera anticipado mi llegada. Te he estado buscando, dijo sonriendo mientras acercándose lentamente hacia mí tomé su mano sin pensarlo 2 veces. Los latidos acelerados resonaban dentro mío mientras compartíamos otro momento íntimo bajo las estrellas brillantes que nos observaban desde arriba. No sé qué hacer. Le confesé finalmente rompiendo brevemente nuestro silencio compartido lleno también de incertidumbre por lo desconocido ante nosotros dos. La complejidad emocional crecía abrumadoramente, debía enfrentar mis sentimientos sinceramente antes de perderme completamente entre ellos o decidir dar un paso atrás para proteger todo aquello por lo cual había luchado durante años. La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco lleno de promesas y temores. Mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, me encontraba atrapada entre la euforia de vivir un momento único y la ansiedad de lo que eso significaba. La conversación fluía con una naturalidad desconcertante, descubrí que teníamos más en común de lo que había imaginado. Compartimos risas sobre anécdotas familiares y sueños perdidos en el camino de la vida. De repente una llamada inesperada rompió la magia del instante. El sonido del teléfono resonó en el aire, como un recordatorio cruel de mis responsabilidades. Miré la pantalla y vi el nombre de mi pareja. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Contestamos?, preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. No quiero que esto se acabe, respondí con sinceridad, sintiendo como el peso de la decisión se cernía sobre mí.
A pesar de mis miedos internos, decidí ignorar la llamada y dejé que el silencio se instalara entre nosotros nuevamente. La conexión era palpable, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más a un abismo del cual no sabía si quería escapar o sumergirme del todo. Pasamos la noche juntos, pensé mientras nuestras miradas se cruzaban, llenas de complicidad y deseo. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. La conversación se tornó más profunda, tocando temas que nunca había compartido con nadie más, mis inseguridades sobre el futuro, los sueños olvidados en el camino hacia la adultez, las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa. Él escuchaba atentamente, su mirada reflejaba una comprensión que rara vez encontraba en otros. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un eco inquietante. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea me aterrorizaba y al mismo tiempo me excitaba. En ese momento de vulnerabilidad, sentí como si ambos estuviéramos caminando por una cuerda floja, un paso en falso podría llevarnos a una caída dolorosa. La noche avanzaba y el aire fresco traía consigo susurros del mundo exterior. La ciudad dormía mientras nosotros nos adentrábamos más en nuestras conversaciones íntimas. Cada palabra parecía ser un ladrillo más en la construcción de algo que no estaba segura si debía edificar o derribar. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo cordobés con tonos dorados y rosados, una sensación extraña me invadió, la mezcla entre alegría y miedo a perderlo todo por esta conexión inesperada. No quería pensar en las consecuencias, deseaba aferrarme al momento presente. Finalmente decidimos salir al parque junto al río para disfrutar del amanecer juntos. El murmullo del agua fluyendo se convirtió en nuestra banda sonora mientras caminábamos lado a lado por el sendero empedrado. Cada paso era un recordatorio de lo efímero que podía ser este tiempo compartido. ¿Te imaginas cómo sería si esto no terminara?, preguntó él mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse majestuosamente. Su pregunta resonó dentro mío como un eco profundo. No sabía qué responder porque no quería pensar en un futuro incierto ni tampoco deseaba renunciar a este instante mágico. Pero entonces sentí esa punzada familiar, mi familia esperaba algo de mí, había responsabilidades ineludibles que cumplir. La culpa comenzó a asomar su cabeza nuevamente. ¿Cómo podía estar disfrutando tanto cuando sabía que había personas que dependían de mí? Las sonrisas compartidas se tornaron pesadas bajo el peso de mis pensamientos. A medida que avanzábamos por el parque noté cómo él me observaba con intensidad, había algo en su mirada que me decía que también estaba lidiando con sus propios demonios internos. No puedo seguir así, murmuré casi para mí misma mientras contemplaba las aguas tranquilas del río. ¿Qué quieres decir?, preguntó él sin apartar los ojos de los míos. Su voz era suave pero firme, podía sentir su interés genuino por comprenderme más allá de lo superficial. No sé si esto es real o solo una locura pasajera, respondí honestamente mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La vulnerabilidad era aterradora pero liberadora al mismo tiempo. Tal vez deberíamos dejarlo fluir, sugirió él con calma, como si supiera exactamente cómo calmar mis tormentas internas sin juzgarme ni presionarme para tomar decisiones apresuradas. El día avanzó lentamente mientras explorábamos Córdoba juntos, sus calles empedradas llenas de historia y cultura nos envolvían como un abrazo cálido y familiar. Cada rincón parecía contar historias antiguas sobre amores prohibidos y encuentros furtivos, era casi poético pensar en nosotros como parte de esa narrativa atemporal. Sin embargo, cuando llegó la tarde mi teléfono volvió a sonar interrumpiendo nuestra burbuja perfecta nuevamente, esta vez era mi hija preocupada por mi ausencia prolongada sin aviso previo. Una sensación abrumadora me invadió al escuchar su voz llena de inquietud, cada palabra suya era un recordatorio brutal del mundo real al cual pertenecía. ¿Dónde estás? Te estoy buscando, dijo ella con tono ansioso mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar mi situación sin revelar demasiado sobre lo sucedido esa noche anterior. Estoy bien, solo salí a dar una vuelta, logré responder intentando sonar tranquila aunque sabía perfectamente que estaba mintiendo por dentro. El joven observó mi expresión cambiante mientras hablaba por teléfono, comprendió instantáneamente lo difícil que resultaba manejar esta doble vida entre mis deseos personales y mis obligaciones familiares. Al finalizar la llamada sentí como todo se desmoronaba lentamente alrededor mío,
los momentos felices compartidos parecían desvanecerse ante la realidad inevitablemente aplastante. Lo siento. Debo irme, murmuré sintiendo como cada palabra pesaba enormemente sobre mí. No quería dejarlo atrás, pero tampoco podía ignorar las responsabilidades hacia quienes amaba profundamente. Él asintió con tristeza pero también entendimiento. Está bien. Sus ojos reflejaban empatía mientras nuestras manos se separaban lentamente como si fuesen dos imanes cuya atracción había sido interrumpida abruptamente por fuerzas externas. Mientras caminaba hacia casa sintiendo cada paso pesado como plomo tras haber dejado atrás algo precioso e irrepetible en mi vida. Una pregunta resurgía constantemente: ¿habría tomado la decisión correcta? El camino hacia casa se sentía interminable. Las luces de Córdoba brillaban con una intensidad que contrastaba con la oscuridad que invadía mi mente. Cada paso resonaba en mi pecho como un eco de mis decisiones. La conversación había dejado una huella profunda, y el peso de la culpa se hacía más pesado con cada latido. Al llegar, el silencio en casa era abrumador. Las risas y los gritos de mis hijos parecían pertenecer a otra vida, a un mundo donde no había secretos ni conflictos internos. Me senté en la sala, rodeada de recuerdos, preguntándome si alguna vez podría volver a disfrutar de esos momentos sin que la sombra de mis decisiones pesara sobre mí. Un amigo cercano llegó inesperadamente. Su rostro reflejaba preocupación, y su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable. ¿Qué te pasa? Te noto diferente, dijo mientras se sentaba frente a mí, cruzando las piernas con una postura que mostraba su interés genuino. No es nada, respondí con un tono que intentaba ser despreocupado, pero sabía que era inútil. Él conocía bien mis matices. No me engañes. Llevo años siendo tu amigo. Algo te está atormentando, insistió, su voz suave pero firme. La presión aumentó en mi pecho. Las palabras querían salir, pero el miedo a ser juzgada me mantenía cautiva. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentar mis sentimientos y compartir lo que realmente sucedía en mi vida. Es complicado. Estoy en una situación difícil, finalmente admití, sintiendo como la verdad comenzaba a liberarse lentamente. ¿Te refieres al joven? Lo he notado cerca de ti últimamente, dijo con cautela. Asentí lentamente sintiendo como un torrente de emociones invadía mi ser. No debería sentir esto. Es tan confuso. Él suspiró y se inclinó hacia adelante como si quisiera ayudarme a desentrañar el nudo que se había formado en mi interior. A veces es necesario confrontar lo que sentimos para encontrar claridad. Sus palabras resonaron dentro de mí mientras recordaba los momentos compartidos con el joven, las miradas furtivas, las sonrisas cómplices y esa chispa innegable entre nosotros. Pero también recordé a mi familia, los sacrificios realizados por ellos y las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos, era un mensaje del joven. Su texto era breve pero impactante: estoy considerando mudarme a otra ciudad. Un frío recorrió mi espalda al leerlo, la posibilidad de perderlo se convirtió en una realidad tangible ante mis ojos. ¿Qué harás?, preguntó mi amigo sacándome del trance. No lo sé, respondí sinceramente mientras las lágrimas amenazaban con brotar. No sé si debo seguir adelante o dejarlo ir. Él me miró fijamente durante un momento largo y silencioso antes de hablar nuevamente. A veces aferrarse a algo puede ser más doloroso que dejarlo ir. La verdad detrás de sus palabras me golpeó como un rayo. Estaba atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y la lealtad familiar. La balanza estaba desequilibrada y necesitaba tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta tormenta emocional. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Cada pensamiento era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba. El joven representaba una esperanza renovada para mí, una chispa en medio del gris cotidiano. Sin embargo, también era una fuente inagotable de conflicto interno. Al día siguiente decidí dar un paseo por el parque junto al río para despejar mi mente. El murmullo del agua fluyendo me brindó un momento fugaz de paz mientras contemplaba los árboles floreciendo alrededor mío. Sin embargo, incluso allí no pude escapar del peso emocional que cargaba. Mientras caminaba por la orilla del río, vi a parejas disfrutando del sol y riendo juntos,
sus rostros reflejaban felicidad pura e inocente. En contraste, yo estaba atrapada en un laberinto emocional donde cada giro parecía llevarme más lejos de donde quería estar. Fue entonces cuando recibí otra notificación del joven: «Podemos vernos hoy». Mi corazón dio un vuelco al leerlo, sabía que este encuentro podría cambiar todo entre nosotros. Al llegar al café local donde habíamos acordado encontrarnos, el aroma del café recién hecho llenó el aire y traté de calmarme antes de entrar. Al cruzar la puerta vi su figura esperándome en una mesa apartada, su sonrisa iluminó la habitación aunque yo sentía la carga pesada sobre mis hombros. «Hola», saludé intentando sonar casual mientras tomaba asiento frente a él. «Hola», respondió él con esa misma sonrisa encantadora que siempre lograba hacerme olvidar por un instante todos mis problemas. Nos sentamos en silencio durante unos momentos antes de que él rompiera el hielo. «He estado pensando mucho sobre nosotros». Sus palabras resonaron como campanas dentro de mí, sabía lo importante que era este momento para ambos. «Yo también he estado pensando. No es fácil para mí», confesé finalmente mientras luchaba por mantener la voz firme ante la vulnerabilidad expuesta entre nosotros. «Lo sé. Pero siento algo especial contigo», dijo él mirándome intensamente a los ojos. La sinceridad en su mirada hizo tambalear aún más mis defensas internas. «Es complicado. Mi vida aquí es compleja», respondí tratando de justificar lo injustificable mientras recordaba las expectativas familiares y los sacrificios realizados por quienes amaban profundamente esta vida convencional. «No quiero complicarte más», dijo él suavemente mientras su expresión se tornaba seria. Podía ver cómo sus propias inseguridades emergían tras esa fachada confiada. «Pero había algo más profundo entre nosotros que no podía ignorar, lo sé. Pero no puedo evitar sentir esto». Mis palabras flotaron entre nosotros como una promesa hecha sin saber si realmente podríamos cumplirla o no. La conversación se tornó más intensa conforme explorábamos nuestras emociones compartidas, cada palabra pronunciada parecía abrir nuevas puertas hacia nuestro futuro incierto pero lleno de posibilidades inesperadas. Sin embargo, había algo inquietante flotando en el aire. ¿Podríamos realmente construir algo duradero o solo estábamos jugando con fuego? Mientras nos despedíamos después del encuentro cargado de emociones encontradas, comprendí que debía tomar decisiones cruciales pronto antes de perderme completamente entre este torbellino emocional insostenible e inevitablemente destructivo si continuábamos así sin rumbo claro alguno hacia adelante o atrás. El dilema continuaría acechándome hasta encontrar respuestas definitivas sobre qué camino elegir entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro cargado por responsabilidades ineludibles. La cafetería estaba llena de vida. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio de las conversaciones. Me senté en una mesa apartada, buscando un rincón donde pudiera pensar sin ser interrumpida. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los pequeños detalles del lugar, las tazas de cerámica, las galletas en el mostrador y los cuadros que adornaban las paredes. Todo parecía tan normal, pero mi mente estaba lejos de ese ambiente acogedor. El joven había sugerido encontrarnos allí, y aunque eso me llenaba de nervios, también había una pequeña chispa de emoción. Había tanto que quería decirle, pero el miedo a ser juzgada por mis decisiones me mantenía en silencio. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? ¿Cómo podía hablarle de la tormenta emocional que se había desatado en mi interior desde que nuestras miradas se cruzaron por primera vez? Al llegar, él sonrió al verme y se acercó con esa confianza juvenil que me desconcertaba. «Hola», dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz era cálida y familiar, como un viejo amigo que no veía hace tiempo. «Hola», respondí, tratando de mantener la compostura. Pero dentro de mí, todo era confusión. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablamos del clima, de los festivales que se acercaban y de cómo Córdoba siempre tenía algo nuevo que ofrecer. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la tensión aumentaba. «¿Te gustaría ir a algún lugar después?», preguntó él con una mirada inquisitiva. Esa simple pregunta me hizo dudar. La idea de pasar más tiempo juntos era tentadora, pero también implicaba cruzar una línea que ya estaba empezando a sentir como difusa. «No sé», murmuré mientras miraba hacia la ventana, como si buscara respuestas en el bullicio exterior.
La verdad es que en ese momento quería gritarle todo lo que me atormentaba, la culpa, el deseo y la incertidumbre sobre mi futuro. Lo entiendo, dijo él suavemente. No quiero presionarte. Su tono era comprensivo, pero eso solo aumentó mi ansiedad. Fue entonces cuando decidí arriesgarme un poco más. Hay algo que necesito decirte. Las palabras salieron casi sin pensarlo. He estado pensando mucho sobre nosotros. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés genuino. ¿Y qué has decidido? Su pregunta me hizo sentir vulnerable y expuesta. Es complicado, empecé a explicar mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. La verdad es que no sabía si quería seguir adelante o dar un paso atrás hacia la seguridad de mi vida actual. De repente su teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo el momento tenso entre nosotros. Miró la pantalla y su expresión cambió ligeramente, había un mensaje urgente que debía atender. Disculpa un momento, dijo antes de levantarse para alejarse unos pasos y contestar. Mientras lo observaba hablar en voz baja, sentí una mezcla de frustración y tristeza. Este encuentro podría ser crucial para ambos y ahora estaba siendo interrumpido por algo tan trivial como un mensaje de texto. Cuando regresó a la mesa, su expresión había cambiado, había algo más serio en su mirada ahora. Lo siento mucho, comenzó a decir mientras tomaba asiento nuevamente. Mi madre necesita ayuda con algo urgente. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar esas palabras, sabía lo importante que era para él estar presente para su familia. Y aquí estaba yo atrapada entre mis deseos egoístas y sus responsabilidades familiares. No hay problema, respondí intentando sonar despreocupada aunque dentro mío todo ardía con confusión e inseguridad. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras respectivas situaciones. Finalmente rompí el hielo. ¿Qué piensas sobre todo esto? Sobre nosotros. Él tomó aire antes de responder, no quiero perderte. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, era justo lo contrario a lo que temía, perder esta conexión especial que habíamos formado. Pero esto no puede seguir así. No puedo seguir engañándome ni engañándote, dije casi sin quererlo mientras mis manos jugaban nerviosamente con una servilleta arrugada en la mesa. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación evidente en su rostro. El peso de mis pensamientos se volvió abrumador, no podía seguir ocultando mis sentimientos ni vivir entre sombras por más tiempo. Siento cosas por ti, cosas complicadas. Las palabras salieron disparadas como si finalmente hubiera encontrado el valor para expresarlas. Su reacción fue instantánea, sus ojos se abrieron ligeramente sorprendidos antes de relajar su expresión nuevamente. Yo también siento algo especial por ti. Esa confesión hizo eco en mi corazón, sus palabras eran un bálsamo para mis inseguridades pero también encendían más dudas sobre el futuro incierto al cual nos dirigíamos juntos o separados. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas intensas hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios y las realidades externas que nos presionaban desde todos lados, sentí una mezcla intensa entre esperanza y miedo ante lo desconocido. Esa sensación indescriptible cuando uno está al borde del abismo emocional sin saber si dar ese paso valdrá la pena o no. A medida que avanzábamos hacia ese punto culminante donde nuestros destinos podían cambiar drásticamente según nuestras decisiones individuales o conjuntas, sonó nuevamente su teléfono interrumpiendo nuestro diálogo profundo una vez más. Esta vez parecía ser una llamada directa desde casa. Él miró rápidamente hacia mí antes de contestar. Hola mamá, su tono cambió inmediatamente a uno serio, comprendí entonces cuán importante era este momento para él también. Mientras escuchaba su conversación cada vez más seria e intensa frente a mí, comprendí también cuán frágil era nuestra conexión frente al peso del mundo real. ¿Podríamos realmente enfrentar juntos todo esto? El aire se volvió pesado entre nosotros mientras él hablaba por teléfono, sabía que pronto tendríamos que decidir qué hacer con esta relación prohibida naciente bajo circunstancias tan complejas e imprevistas. La incertidumbre reinante dejó claro algo, este encuentro podría marcar un antes y un después en nuestras vidas,
o tal vez solo sería otro capítulo lleno de promesas vacías e ilusiones perdidas ante la realidad inminente. Así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno del deseo ardiente por vivir intensamente cada instante junto a él, otro cargado por responsabilidades ineludibles hacia quienes amamos profundamente. Cuando finalmente colgó el teléfono aún había mucho por discutir, pero el tiempo apremiaba. Sentía como cada segundo contaba mientras nos enfrentábamos a decisiones cruciales entre caminos divergentes llenos tanto de esperanza como desilusión. La noche anterior a nuestra partida, el aire en mi casa se sentía denso. Las luces del patio iluminaban los rostros de mis familiares, quienes reían y compartían historias. Sin embargo, yo me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. La propuesta del joven resonaba en mi mente, un viaje que prometía aventuras y un respiro de la rutina que había comenzado a asfixiarme. Pero también traía consigo la incertidumbre de lo que dejaría atrás. Mientras servía las copas de vino, escuché a mi hija hablando con entusiasmo sobre sus planes para el verano. Su voz era un recordatorio constante de las expectativas familiares que pesaban sobre mí. No podía evitar sentirme culpable por pensar en mí misma en lugar de concentrarme en lo que ella deseaba. «Mamá, ¿te gustaría venir con nosotros a la playa?», me preguntó con una sonrisa inocente. Su pregunta me atravesó como una flecha. ¿Cómo podría explicarle que había algo más grande ocupando mis pensamientos? El joven había prometido que sería un viaje inolvidable, lleno de risas y descubrimientos. Pero cada vez que imaginaba su rostro, sentía una mezcla de emoción y miedo. La idea de escapar, aunque fuera solo por unos días, era tentadora, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si decidía quedarme? ¿Y si eso significaba dejar atrás a mi familia? Las preguntas se acumulaban como nubes oscuras en el horizonte. Esa noche, mientras todos se retiraban a dormir, me encontré sola en la cocina, contemplando el brillo de las estrellas desde la ventana. La ciudad vibraba con el eco lejano de la fiesta que aún continuaba en las calles. Las luces parpadeantes me recordaban la vida vibrante que había dejado de lado por tanto tiempo. En ese instante el deseo por vivir una historia diferente se hizo más fuerte. Cuando finalmente llegó el momento de enviarle un mensaje al joven para confirmar nuestra salida al día siguiente, mis manos temblaron sobre el teclado del teléfono. La pantalla iluminó mi rostro mientras escribía: «Estoy lista». Un simple mensaje que desencadenaría una serie de decisiones irrevocables. A la mañana siguiente todo parecía desmoronarse rápidamente. Al entrar al coche del joven, noté como una parte de mí se despedía del hogar familiar y todo lo conocido. El paisaje cordobés se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevas experiencias. «¿Estás lista para esta aventura?», preguntó él con una sonrisa deslumbrante mientras arrancaba el motor. Su energía era contagiosa y me sentí ligera por un instante. Sin embargo, esa ligereza duró poco cuando recordé las miradas inquisitivas de mi familia y los compromisos que dejaba atrás. A medida que nos alejábamos de Córdoba, las calles empedradas se desvanecieron tras nosotros y entramos en caminos serpenteantes rodeados por campos verdes repletos de flores silvestres. La belleza del paisaje era abrumadora, sin embargo, no podía disfrutarla plenamente porque mis pensamientos seguían regresando a casa. Durante el trayecto conversamos sobre trivialidades y sueños olvidados. Cada palabra suya despertaba algo dentro de mí, una chispa apagada desde hacía años. «¿Qué es lo que más deseas hacer este verano?», preguntó él mientras tomaba su mano del volante para entrelazarla con la mía brevemente. «No sé, quizás redescubrir quién soy», respondí sin pensarlo demasiado. Era cierto, había estado tan enfocada en ser madre y esposa que había olvidado lo que significaba ser yo misma. Al llegar a nuestro destino, una pequeña cabaña junto al lago, el aire fresco llenó mis pulmones como si estuviera respirando por primera vez en mucho tiempo. La cabaña era acogedora. Su interior estaba decorado con madera rústica y tenía ventanas amplias desde donde se podía ver el reflejo del sol sobre el agua cristalina. En ese momento sentí como los recuerdos familiares comenzaban a desvanecerse lentamente mientras un nuevo mundo se abría ante mí. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación persistente en mi pecho, la culpa seguía acechándome como una sombra.
Vamos a nadar, sugirió él alegremente mientras dejábamos nuestras pertenencias dentro del alojamiento. Su entusiasmo era contagioso, no pude evitar sonreír ante su energía juvenil. Al llegar al lago me di cuenta de cuán ansiosa estaba por liberarme del peso emocional acumulado durante años. El agua fría fue un golpe revitalizante contra mi piel, cada brazada parecía alejarme más y más del mundo conocido hacia uno lleno de posibilidades. Mientras nadábamos juntos bajo el sol radiante, nuestras risas resonaban entre los árboles circundantes como melodías olvidadas volviendo a cobrar vida. En ese instante fugaz pensé, quizás esto sea exactamente lo que necesitaba. Pero esa felicidad momentánea se tornó amarga cuando recordé los compromisos inquebrantables hacia mi familia. Después de nadar durante horas y compartir historias bajo el cielo despejado, nos sentamos juntos en la orilla del lago al atardecer. Las sombras comenzaron a alargarse mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte dorado. ¿Te imaginas quedarte aquí para siempre?, preguntó él con una mirada soñadora reflejada en sus ojos claros. Es complicado, respondí sinceramente mientras observaba cómo las olas acariciaban suavemente la orilla. En ese momento comprendí cuán frágil era esa burbuja perfecta creada entre nosotros, sabía que debía regresar pronto a la realidad donde todo estaba esperando por mí. El silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos cómo la luz disminuía gradualmente hasta convertirse en sombras profundas alrededor nuestro. Mi corazón latía fuertemente ante la inminente decisión que debía tomar, una elección entre dos vidas completamente diferentes, seguir adelante con este nuevo camino o regresar al hogar donde todo parecía seguro pero vacío. La noche cayó lentamente sobre nosotros. El cielo estrellado brillaba intensamente mientras nuestras almas luchaban por encontrar respuestas entre susurros iluminados por las estrellas. La noche se extendía ante mí, envuelta en un aire de incertidumbre. Las estrellas titilaban como si supieran más de lo que yo podía comprender. El joven se encontraba a mi lado, su mirada fija en el horizonte, pero el peso de la decisión que debía tomar me oprimía el pecho. ¿Qué piensas?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Su voz era suave, casi un susurro entre la brisa nocturna. ¿Sobre qué?, respondí con una mezcla de confusión y desesperación. La verdad era que no sabía si hablaba del cielo estrellado o de nuestra situación. Sobre lo que vamos a hacer, dijo, volviendo su atención hacia mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. La presión social y familiar se sentía como una losa pesada sobre mis hombros. Mi vida había estado marcada por la rutina y las expectativas ajenas, ahora enfrentaba un abismo lleno de posibilidades que me aterraba y emocionaba a partes iguales. Una parte de mí anhelaba liberarse de las cadenas invisibles que me mantenían atada a una vida sin pasión. Mientras reflexionaba, recordé la conversación con mi hija aquella tarde. Sus palabras resonaban en mi mente: mamá, solo tú puedes decidir lo que realmente quieres. En ese momento sus ojos brillaban con una sabiduría que apenas podía apreciar en su juventud. Era como si ella viera a través de mí, desnudando mis miedos más profundos. El joven tomó mi mano, rompiendo el hechizo de mis pensamientos. ¿Quieres escapar? Solo tú y yo, sin nada que nos detenga. Sus palabras eran tentadoras, pero también peligrosas. La idea de dejarlo todo atrás me llenó de adrenalina y miedo. ¿Y qué pasará después?, pregunté sintiendo la necesidad de anclarme a la realidad aunque fuera un momento más. ¿Volveremos? ¿Podremos seguir adelante después? Él se encogió de hombros, como si la respuesta no importara tanto como el acto mismo de escapar. No lo sé, admitió sinceramente. Pero sé que no quiero perder esta oportunidad. La verdad era que tampoco quería perderlo a él, había encontrado en su compañía una chispa que había creído extinguida para siempre en mi vida. Pero cada latido del corazón traía consigo dudas sobre lo correcto y lo incorrecto. Un ruido rompió nuestro instante, un grupo de jóvenes riendo y bailando pasaron cerca, llenando el aire con risas despreocupadas y música vibrante. Miré hacia ellos y sentí un tirón en mi corazón por lo que había dejado atrás, esa libertad despreocupada e inocente. Tal vez deberíamos volver, sugerí con voz temblorosa, luchando contra el deseo ardiente dentro de mí. ¿Volver? ¿A qué? ¿A vivir una vida vacía?
Su tono se tornó más firme, casi desafiante. En ese momento comprendí que no solo estaba decidiendo entre dos caminos, estaba enfrentando mi propia identidad perdida entre las sombras del pasado y las luces del futuro incierto. El joven acercó su rostro al mío, podía sentir su aliento cálido en mis labios mientras luchábamos por encontrar respuestas en medio del caos emocional. Te quiero, murmuró antes de dar un paso atrás, como si esas palabras le hubieran costado todo su valor. Esa confesión resonó en mi interior como un eco profundo y perturbador. Nunca había imaginado escuchar algo así, menos aún viniendo de alguien tan joven. Pero también sabía que esas 3 palabras podían cambiarlo todo, arriesgarme a perderlo o arriesgarme a perderme a mí misma. Yo comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta mientras sopesaba cada opción posible frente a mí. La noche avanzaba lentamente mientras ambos permanecíamos inmóviles en este cruce emocional. La decisión pesaba sobre mí como una tormenta inminente, sabía que cualquier elección podría tener repercusiones duraderas para todos los involucrados. Un instante después sonó mi teléfono móvil, el sonido interrumpió nuestra burbuja momentánea y trajo consigo la realidad aplastante del mundo exterior. Miré la pantalla, y era un mensaje inesperado de mi pareja preguntando dónde estaba. Debo contestar, murmuré casi sin pensar, sintiendo como la realidad comenzaba a cerrarse sobre nosotros nuevamente. ¿Vas a volver?, preguntó él con preocupación dibujada en su rostro juvenil pero serio. No lo sé, respondí sinceramente mientras pulsaba los botones del teléfono con manos temblorosas. La respuesta podría cambiar todo entre nosotros, al mismo tiempo podría sellar nuestro destino o abrir nuevas puertas hacia lo desconocido. Los segundos se estiraron mientras leía las palabras frías del mensaje: te necesito aquí. Era una llamada directa al deber familiar y social que siempre había priorizado sobre mis propios deseos personales. Miré al joven nuevamente, sus ojos reflejaban incertidumbre pero también una determinación silenciosa para enfrentar cualquier cosa juntos, si decidía hacerlo así. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente sabiendo muy bien cuán poco tiempo tenía antes de tomar una decisión irrevocable sobre nuestro futuro. Él asintió lentamente comprendiendo sin necesidad de más palabras aunque sus ojos mostraban desilusión mezclada con comprensión profunda. La noche seguía envolviéndonos mientras el eco del mensaje resonaba en mis pensamientos: te necesito aquí. Y así nos quedamos, atrapados entre dos mundos irreconciliables donde cada decisión podría llevarnos por caminos diferentes pero igualmente inciertos. El dilema persistía ante mí como un abismo abierto lleno de posibilidades y consecuencias que aún no podía prever ni imaginar hasta dónde podrían llevarnos nuestras elecciones finales.